¿Cuántos tienen gigantes en su vida? ¿Qué es un gigante en la vida? Aunque esta predicación está basada en la historia de David y Goliat, pero en realidad nosotros tenemos muchos Goliat en nuestras vidas, muchos gigantes en nuestras vidas, gigantes que podemos asemejarlos, asimilarlos a lo que es problemas familiares, problemas emocionales, problemas de salud, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, con las personas que nos rodean, problemas existenciales, no lo sé. Gigantes que vienen a nuestras vidas y nos atemorizan y nos hacen retroceder o no nos permiten avanzar en la vida. ¿Cuántos tenemos gigantes o cuántos hemos tenido esos gigantes en nuestras vidas? ¿Sí? Entonces, el tema del día de hoy se titula ¿Cómo derribar gigantes? ¿Sabes por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos en Él la victoria. De hecho, hace rato entonábamos, ¿verdad? Y decíamos, diga el débil, diga el pobre, diga el triste, por la sangre de Jesús. Y luego decía, yo venceré, yo venceré. ¿Y sabes algo? La palabra nos dice claramente que en Él somos más que vencedores. Entonces, tú y yo somos llamados a derribar gigantes. Así que no importa cuál sea tu gigante, si es de 2 metros, 3 metros, 4 metros, no importa. Siempre debes recordar algo, que tu Dios, que tu Señor, que tu Salvador es más grande que tus problemas. Así que, ¿cuántos queremos prepararnos para ser derribadores de gigantes? Muy bien, vamos a hacer una oración, cierra tus ojos y ahí dile al Señor, dile, Padre, yo quiero que me enseñes, yo quiero aprender en este día tu palabra para practicarla, para vivirla y así poder ser vencedor. Háblanos, instrúyenos con tu palabra, Padre. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para este mensaje y que esta palabra, esta semilla caiga como la semilla cae en tierra fértil y crece y produce fruto. Que así sea en nuestras vidas. Que tu espíritu, que tu rúa fluya con libertad y hable y ministre en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Salvador, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, pues ahí la ilustración, ¿verdad? Claramente vemos a David contra Goliat y todo eso viene así a nuestras vidas. Muchas veces vienen los problemas, vienen las dificultades contra nuestras vidas con ira, con ímpetu, con violencia en contra de nuestras vidas y muchas veces quizás tú y yo nos hemos sentido amedrentados ante una situación así. ¿Por qué? Porque nos sentimos débiles, no nos sentimos capaces, no tenemos las herramientas o ¿cómo se dice? Las armas, gracias, las armas necesarias. Y eso hace que muchas veces nos sintamos mal y corramos, huyamos ante el enemigo. Y entonces es importante entender esto, que es un hecho que en esta vida tendremos pruebas, obstáculos, grandes luchas y con ello grandes enemigos. O sea, eso es de cajón. En esta vida así va a ser. Nuestro Salvador lo dijo. En esta vida tendrán aflicción, pero confíen. ¿Sí? Confíen, yo he vencido. Entonces, en esta vida va a haber ese tipo de cosas, familia. Vamos a tener ese tipo de cosas. Ahora, también es importante entender quiénes somos y quién es el que está con nosotros, pues de ello depende el final de la pelea. Entonces, aquí para empezar son 2 cosas muy importantes. Número 1, entender que en esta vida vamos a tener problemas, aflicciones, que vamos a tener adversidad, que va a haber gigantes que enfrenten nuestras vidas. Y número 2, debes de entender quién eres, porque eso determina cuál va a ser el final de tu pelea, cuál va a ser el final de tu lucha. No importa cuán aguerrida, cuán fuerte sea, cuando tú sabes quién eres, quién es tu padre, de quién dependes, eso ya está hablando del final, de que vas a tener la victoria.
¿Sí? Entonces, por eso es importante entenderlo. Muy bien. Ahora, muchas veces el problema es tan grande o será tan grande, tan feo, que nos paralizará, nos llena de temor y no nos permite ver las cosas objetivamente para buscar soluciones. Ahora me gustó esa ilustración allí, Goliat mirando a David así como diciendo, ay, escuincle, ¿tú crees que vas a poder contra mí? Soy más poderoso que tú. Y muchas veces se van a presentar los problemas así, las enfermedades, las dificultades, la escasez, el dolor, los problemas familiares, matrimoniales. Y lo vamos a ver como algo muy grande y así como decir, ¿podrá solucionarse esto? ¿Habrá una solución ante este problema? Y a lo mejor eso es tan grande y no sabemos qué hacer que no pensamos objetivamente, sino que empezamos a disvariar. Y decir, ya todo se acabó, de nada sirve lo que haga, de nada sirve, no vale la pena. ¿Por qué? Porque no estamos mirando objetivamente y solamente estamos viendo el problema, pero no estamos viendo quién está con nosotros. ¿Sí? Ok, entonces vamos a comenzar con el texto. Y quiero comenzar con este texto en primer libro de Samuel capítulo 17, es donde nos narra toda la historia. Y dice, en el capítulo 17, versículo 10, dice que Goliat también dijo, me río del ejército de Israel, los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat. ¿Y qué es lo que tenían? Mucho miedo. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué creen ustedes que tenían miedo? Porque Goliat era un guerrero y era un gigante. Tenía aproximadamente 3 metros. ¿Te imaginas 3 metros? 3 metros de altura, un guerrero mal encarado, feo. Y entonces cuando lo veían, se atemorizaban. Dice el versículo 24 que los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo, se escondían. Se escondían. Porque Goliat era un guerrero, era su enemigo, los amedrentaba, los amenazaba, los insultaba, les decía poca cosa. Y entonces ellos estaban llenos de temor. Pero hay algo bien importante ante esto. Fíjense que en el año de 1941, en Europa, cuando estaba en su poder el Tercer Reich, o sea, Hitler, desafió a todos los países posibles, pero hubo uno que se mantenía allí, y el primer ministro, Winston Churchill, ante esa adversidad, algo que le caracterizó es de que no se daba por vencido. Y en una ocasión fue a la escuela donde él estudió a dar una conferencia y se paró enfrente de todos los estudiantes y les dijo en su discurso, nunca se rindan, nunca se rindan, nunca, nunca, nunca ante ningún reto, por grande o pequeño que éste sea. Nunca ante las fuerzas, nunca cedan al aparente abrumador o a la aparente abrumadora fuerza del enemigo. Nunca se rindan. Se bajó y se fue. ¿Y sabes algo? Esa persistencia y esa constancia hizo que ellos ganaran. De esa manera nosotros tenemos que seguir adelante también. Porque este es un ejemplo de un hombre terrenal, pero nosotros tenemos el ejemplo de lo espiritual y de nuestro Padre Celestial.
Pero hay algo bien interesante que podemos apreciar aquí. ¿Qué es lo que hicieron los soldados ante el enemigo? Correr, huir. Fíjense, es bien interesante esto. Todavía no peleaban, pero ellos ya estaban derrotados. Y así pasa muchas veces con la gente. Todavía no se enfrenta con el enemigo, todavía no pelea con el enemigo, pero ya está derrotado. Moralmente, espiritualmente ya está derrotado. ¿Por qué? Por el temor, por el miedo. Ya se dio por vencido. Nunca te des por vencido. Puedes voltear con la persona que tienes a tu lado y decirle, nunca te des por vencido. Nunca, nunca. Nunca te des por vencido. Inténtalo hasta el final. Nunca te des por vencido. Mi esposa me dice que ya no me va a dejar subir a la bicicleta. Dile, nunca te des por vencido. Miren, ya me hizo así. Nunca te des por vencido. ¿Por qué? ¿Sabes qué aburrida es la vida cuando no hay retos? ¿Sabes qué aburrida es la vida cuando no hay adversidad? Eso es lo que le da el sabor. Ayer platicaba con ella, platicábamos en la noche y me decía ella que cuando estoy dormido me quejo. Y entonces me decía, no, si a mí me pasa eso que tú tienes, yo me muero. Y le digo, mi amor, el dolor es parte de la vida. El dolor nos hace más fuertes. El dolor nos hace más fuertes. Es parte de. Si no hubiera dolor, no nos haríamos más fuertes. Pero hay gente que le tiene miedo al dolor y es por eso que no quiere enfrentar al enemigo. Están derrotados. Dice que ¿qué hacían? Corrían, se escondían, temblaban de miedo. Tenían miedo de sufrir, de tener dolor. Tenían miedo de morir. Nunca vas a saber lo que eres capaz de hacer hasta que te atrevas a hacerlo. Pero atrévete. Y entonces aquí vemos un ejército que ya estaba derrotado. Tenían 40 días allí derrotados sin pelear. Tenían 40 días allí en los cuales este paladín filisteo de 3 metros se paraba, salía, los insultaba, les decía una sarta de tonterías, los ofendía y estos se escondían y temblaban y decían, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? Ándale tú, Tavo. No, ve tú. Ándale, Mario, ve tú. Y no se atrevían. Ya estaban derrotados. Así que lo que el enemigo hacía era reírse, mofarse de ellos solamente. ¿Y sabes algo? Esa es parte de la vida de muchos creyentes. Viven derrotados ante la adversidad, ante los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas físicos. Porque déjame decirte esto, el hecho de que estés pasando un problema no quiere decir que estés derrotado. Vivir en victoria no quiere decir que no haya pruebas. Vivir en victoria es una condición de actitud. La ausencia de problemas no quiere decir que estés en victoria. Una persona victoriosa es aquella que en medio de los problemas permanece firme. Así de que no importa si estás pasando por momentos difíciles, problemas de adversidad, enfermedad, dolor, se te rompió algo. Tú eres un vencedor porque confías en Él y porque no dependes de las circunstancias para sentirte bien o para seguir adelante. Dependes de alguien más grande, dependes de Él. ¿Sí? Eso es lo que marca la diferencia. Pero aquí vemos que ellos ya estaban derrotados. No hay más terrible que ver a una persona que todavía no se enfrenta a los problemas y ya está derrotada.
Ahora, ¿cómo derribar gigantes entonces? Vamos a entrar en materia. Bueno, lo primero es conéctate con el Padre. Conéctate con Él. Eso es lo primero. Nunca, escucha bien esto, nunca te sueltes de la mano de tu papá. ¿Por qué? Porque Él sabe por dónde llevarte, porque Él es más fuerte. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 23, aquí el salmista habla de su experiencia como pastor. Es un salmo precioso que todos lo conocemos, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego, ¿qué dice? Aunque ande, ¿cómo? En valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así de que cuando tú vas pasando por ese valle en el cual se respira la muerte, hasta hueles al león, al oso que quiere devorarte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estás conectado con el Padre. Cuando tú estás conectado con Él, estamos hablando de una dependencia de Él. Cuando tú estás conectado con Él, estamos hablando que tu mente y tu corazón están en las cosas de Dios. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en todo. Así de que si no tienes el primer punto bien fundamentado en la vida, olvídate de ser un derribador de gigantes. Olvídate de ser un conquistador, porque el primer punto es este. Conéctate con Él. Entiende que todo depende de tu relación con Él, de tu entrega, de tu pasión a Él. Así de que conéctate con Dios. Lo que motiva tu vida, la pasión que corre por tus venas, de quién estamos dependiendo, determina nuestra constancia. Lo que te va a hacer seguir adelante es eso. Lo que es el motor de tu vida es eso. ¿A qué estás conectado? Para que un carro funcione, necesita varios elementos, pero dentro de ellos, uno fundamental es la gasolina. ¿No es cierto? Para que este ventilador gire, ¿qué necesita? Que lo conectemos a la corriente. Entonces, lo que va a ser el impulso en tu vida es a quién estás conectado, de quién estás dependiendo. Entonces, lo primero es conéctate con el Padre. Y vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, un capítulo antes, que dice que Saúl tenía un problema. Resulta que Saúl hizo las cosas mal. Y entonces el Señor se apartó de él y envió un espíritu que lo estuviera molestando, que lo hiciera sentir mal. Y entonces Saúl se ponía como loco y Saúl dijo, necesito a alguien que venga a ministrarme, alguien que venga y toque y que lo haga bien. Y entonces fíjese lo que dijo. Así que Saúl le dijo a sus siervos, busquen a un buen músico y tráiganmelo. Ya ven, en todos lados se necesitan buenos músicos, hermanos. Busquen un buen músico y tráiganmelo. ¿A quién enviaríamos de aquí? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás, Héctor? Que no te veo. Ah, ya te vi. ¿Quién vota por? Pero ¿sabes algo? Fíjense lo que le dijeron sus siervos. Uno de los siervos dijo, el hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa. Es un guerrero valiente. Fíjese bien, sabe tocar el arpa, es un guerrero valiente, listo y de buen parecer. Y luego dice, además de todo eso que ya es un super plus, el Señor está con él. ¡Wow! ¡Wow! Además el Señor está con él. Y entonces cuando Saúl escucha eso, dice, tráiganmelo por favor. Lo quiero.
Oye, que a mí me dijeran de un brother así, yo digo, tráetelo aquí. De esos necesitamos aquí. Sobre todo por lo bien parecido. Ay, tarón, ¿verdad? Siempre que leo este versículo me acuerdo de cuando estaba yo jovencito, así, atractivo. Bien. ¿Cómo han pasado los años? Nos ha golpeado la vida, pero bueno, aquí estamos. Pero fíjense eso, qué hermoso cuando dice, además el Señor está con él. ¿Qué quería decir? Que David estaba conectado, tocaba el arpa. Así que yo no me imagino a David tocando el arpa y hagan una rueda, Juana, pongan a bailar. Sí, por mujeres como tú, ¿verdad? Y con los borregos ahí alrededor. Amén, amén. No. ¿Cómo se imaginan ustedes a David? Con su arpa ahí. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Y ahí tocando. Estaba conectado. ¿Qué es lo que necesitamos que nuestros jóvenes del Ministerio de Alabanza tengan? Esa conexión. ¿Qué es lo que necesitamos que nuestros ministerios en la iglesia tengan? Esa conexión. ¿Qué es lo que necesitamos todos si queremos empezar bien y hacer derribadores de gigantes? Conexión. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, conéctate con el Padre. Conéctate con Él. Es algo fundamental entonces. Entonces vemos que David era un hombre, era un jovencito que estaba conectado. Fíjense, en el Salmo 5, versículo 1. Déjeme ver. Salmo 5, versículo 1. Él escribió algo y dijo, Señor, escucha mi oración, presta atención a mis palabras. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al Padre, porque estaba conectado con Él. Señor, escucha mi oración, presta atención a mis palabras, mi Rey y mi Dios, escucha el grito de socorro que a ti suplico. Señor, tú escuchas mi voz. Cada 8 días que vengo a la congregación, tú escuchas mi voz. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces, ¿cuándo hay que estar conectados con el Señor? Cada día conectados con Él. Cada día conectados con Él. No te esperes a que llegue el fin de semana. No te esperes al domingo. Cada día conéctate con Él y levanta tu voz y derrama tu corazón a Él. Y le decía, Señor, tú escuchas mi voz cada mañana cuando oro. ¿Y qué? Espero tu respuesta. Y luego en el 7 dice, pero yo, fíjese qué interesante, yo disfrutaré de tu presencia. Yo disfrutaré de tu presencia. Gracias a tu misericordia. ¿Cuántos disfrutan de la presencia del Señor? ¿Sabes? Es tan hermoso disfrutar de su presencia. Hace 8 días les platicaba que cuando iba, antes de caerme, cuando andaba en la bicicleta allá en la montaña, andaba con la canción de yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. ¿Y luego qué dice? Luego qué dice ya la segunda parte. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy.
con el gran yo soy. Y casi tengo ese encuentro así, cara a cara, pero dije, por poquito, Señor. ¿Va? Pero, ¿sabes? Vi estrellas, pero no alcancé a ver. Es bien importante tener ese deseo en nuestro corazón de estar, ¿qué? Conectados con Él. Y desear su presencia. Él decía, disfrutaré de tu presencia. Buscar disfrutar de su presencia. Porque es para disfrutarlo. Para disfrutar su presencia, para disfrutar su paz, su amor, estar con Él ahí en su presencia. Cuando tenemos ese momento de ministración, ¿verdad? Como hace ratito que estábamos aquí, el poder disfrutarlo. Cuando estaba ahí postrado, que entonábamos el canto que dice, ¿cómo decía? El segundo. A ti me rindo, a ti me rindo. Y estaba ahí postrado y de repente abrí los ojos y volteé a ver hacia la gente y me acordé de una frase que dice, ya los cristianos se supone que no debemos de decir mentiras, ¿no? Pero cómo las cantamos, ¿no? A ti me rindo, a ti me rindo. Y el Señor así como que, está chida tu rendida. Pero busca disfrutar ese momento. Entonces le dice, y me inclinaré ante ti para adorarte en tu santo templo. Entonces, ¿qué es lo que vemos que tenía aquí el salmista, que tenía David? Una de sus características para ser un conquistador, para ser un derribador de gigantes. ¿Cuál es una de sus primeras características? Estaba conectado. Vamos a ver la número 2, su confianza, emuná en Dios. Emuná es una de las palabras que se usan en el Antiguo Testamento en hebreo para traducir lo que es confianza, dependencia, fe. Emuná. Y emuná tiene que ver con lo que es una entrega, una dependencia. Entonces, cuando hablamos aquí de confianza en Dios, estamos hablando de lo que es una entrega a Él. De hecho, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es algo fundamental en la vida del creyente para su diario caminar. Y la fe no es otra cosa más que nuestra dependencia de Él. La fe es nuestra dependencia, nuestra fidelidad, nuestra entrega a Él. Y entonces, David vivía lo que creía. David creía, es decir, tenía la certeza de que era Dios quien le daba la victoria. Él lo sabía. Y es por ello que con toda seguridad podía enfrentar a sus enemigos sin importar qué tan grande fuesen. ¿Por qué? Porque él tenía plena confianza en Dios. ¿Sí? ¿Ya conocieron a Mario o a Beto? Párate poquito. ¿No lo prestas poquito, Clau? Ok. Está grandote, ¿va? Y está bien dado así. Entonces, imagínense ustedes que Mario es levantador de pesas y es campeón en la WHFM, no sé cómo se dice, ¿qué es? Ándale, esa, ¿verdad? Y que es de los mejores. Y él va caminando así por la calle y le salen dos pelajustanes ahí y le dicen, saca el celular. Y él sabe cómo defenderse. ¿Qué harías tú ante todo eso que conoces y sabes? ¿Cómo defenderte? ¿Cómo? ¿Te llenarías de terror y ¡ay, mamá! ¿Te pondrías así? ¿Qué harías? Los agarras y les das sus coscorrones, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes la confianza de quién eres, de las capacidades que tienes. ¿Cierto? Eso es lo que sería. ¿No es cierto? Ahora, si tú sabes quién es tu padre,
que es el Todopoderoso, que no hay nadie tan grande como Él. ¿Sabes cómo vas a caminar en la vida? No vas a ir así. Tran, 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 tran. No, nomás arrastrando la cobija y manchando el apellido. No. Porque tú sabes quién es tu padre, tú sabes en quién confías. Entonces, David lo sabía, y en el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 17, donde nos narra la historia, en el versículo A dice: el Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo, que está feo. ¿Qué es lo que él reconocía? Lo puse en amarillo: el Señor me salvó del oso y del león, también me salvará. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando? De su confianza, de su dependencia en. Entonces, él sabía claramente que su Padre Celestial, que su Dios, estaba con él, que él ya lo había guardado infinidad de veces. Y déjame decirte algo, el Señor a ti te ha guardado infinidad de veces y ni cuenta te has dado. Pero Él te ha protegido y te ha guardado hasta este momento. Por amor, por misericordia. Entonces David lo conocía, David lo sabía, porque él estaba conectado con él y él sabía quién era su padre, por lo tanto él podía depositar su confianza en él. Pero ahora, ¿por qué podía tener esa confianza puesta? Bueno, vamos a leer un versículo, unos versículos antes, en el 45 dice: cuando ya David está frente a Goliat, le dice esto. Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, fíjese bien, en el nombre del Señor. Cuando dice ahí Señor, la palabra en el original es Yahweh, ¿sí? Yud Hei Bat Hei. En el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. En primer lugar, cuando te enfrentes al gigante, no te enfrentas por tus propias fuerzas, por tu conocimiento, por tu sabiduría. David se enfrenta a este gigante, número uno, sabiendo que él depende de Dios y quién es el que está con él, y le dice: yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Bueno, vamos a verlo. Ahí la palabra donde dice ejércitos, cuando dice en el nombre del Señor, bueno, ya sabemos, cuando habla de Señor, ¿de qué habla? Del Padre, ¿verdad? Yud, Hei, Bat, Hei, Yahweh, el que existe en sí mismo, el Todopoderoso, el que fue, el que es y el que será, el que no necesita de nada ni de nadie para ser, el Todopoderoso, ¿sí? Pero cuando dice de los ejércitos, la palabra es Savá, o lo hemos escuchado también como Shavuot. Jehová Shavuot, el Señor de los ejércitos, o también se le traduce como el Todopoderoso. Y esta palabra viene de esa palabra hebrea, que son 3 letras. La primera es la tzadé. Acuérdense que el hebreo se lee de izquierda, de derecha a izquierda, ¿sí? La primera es tzadé, que esa letra tiene un significado, y en lo que es el hebreo pictográfico no les puse la imagen, pero es esperar, perseguir, cazar. Esa es la primera letra. La segunda letra es bet, que es familia, casa, interior. Y la tercera letra es alef, que es fuerte, poderoso, el líder. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra tzavá, que se traduce como ejército, cuando dice el Señor de los ejércitos, cuando lo describe a él como que es este Señor, estamos hablando del líder de la casa, del líder de la familia, que es un cazador, de un líder que persigue a aquellos que vienen contra los suyos. Cuando dice, entonces cuando David
habla de su Padre, él lo está viendo como el Señor que tiene el dominio y el poder sobre todo y que está al cuidado de su vida. Entonces, si tú sabes que el que está contigo es el más grande y el más poderoso, eso te va a llenar de confianza. Si tú sabes que el que está contigo es más grande, eso te va a dar seguridad. ¿Sí? ¿Por qué entonces David tenía esa confianza? Porque conocía a su padre, porque conocía a su Señor. Por eso. Entonces, dice el versículo 46, hoy mismo el Señor te dará, no te dará escapatoria. Le está diciendo a Goliat, el Señor. Fíjese cómo David siempre reconoce quién es el que lo va a derrotar o el que le va a dar la victoria a él. El Señor no te dará escapatoria. Hoy, ¿qué? Te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Y lo mismo haré con todos los demás filisteos. Y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentran reunidos aquí, ¿quiénes son los que estaban allí? Los israelitas, incluso los mismos filisteos, dicen, sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar al pueblo. La batalla es del Señor y Él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes, filisteos. David era un muchachito. Se calcula que tendría unos 16, 17 años, 18 años. ¿Sí? O sea, más o menos ahí estamos de la edad, pero imagínense. Jóvenes, ¿cuántos andan ahí en ese promedio de 16 a 19 años? Jóvenes. Yo sé que muchos quisieran, ¿no? Fíjense qué interesante la mentalidad de este jovencito. No sé si pensara de esta manera porque todavía no estaba casado, pero era muy diferente, ¿verdad? Su mentalidad, porque estaba conectado, conocía quién era su padre. Y él le habla con esa firmeza a ese filisteo. Todos huían y se escondían de él, pero él se para y dice, tú qué filisteo incircunciso. Muy bien, entonces, cuando tu confianza está puesta en el Señor, serás capaz de enfrentar a cualquier enemigo que venga contra ti. No importa cuál sea el problema que venga, me quedé sin trabajo, tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas con los hijos, me llegó una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que venga contra ti, tú vas a ser capaz de poder enfrentarlo. ¿Por qué? Porque sabes que no dependes de ti. Porque escucha bien esto, lo que realmente importa no es lo que está sucediendo alrededor de ti. Lo que realmente importa es lo que está pasando, lo que hay dentro de ti. Eso es lo que realmente importa. Así de que cuando tú tienes tu confianza puesta en Él, puedes vivir confiado. Puedes confiar. ¿Sí? Entonces, en el Salmo 27:1, David reconoce esto y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Se acuerdan de ese canto? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién habré de temer? El Señor, ¿a quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida. Así que no, ¿qué? Así que no, ¿qué? No los escucho de atrás. Así que no, ¿qué? No le temo a nada.
No importa cuán grande sea mi enemigo, no importa cuántos sean, no le temo a nada porque Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi protector y Él es más grande que todo. Y entonces dice, aunque los perversos me ataquen y traten de destruirme, todos ellos serán derrotados. No tendré miedo, aunque todo un ejército me rodee. Yo lo que voy a hacer es confiaré en Dios, aunque me declaren la guerra. Estaba conectado, conocía a su Padre. De tal manera que le iba y le venía, así como decimos aquí en México, le hacía lo que el viento a Juárez. Como estaba pelón y se preocupaba. ¿Por qué? Porque confiaba, porque dependía, porque sabía que su Dios era más grande y más poderoso, porque estaba conectado y había depositado su confianza en Él. Ahora, confiaré en Dios. ¿Qué es lo que dice que va a hacer? Confiar. Fíjense bien. Esa palabra confiar viene de la palabra hebrea batak. Batak. ¿Se acuerdan de esa palabra? También es una palabra, una de las palabras que se usan en el hebreo para lo que es la confianza, la fe. Y la palabra batak quiere decir apresurarse a refugiar. Entonces cuando David dice, confiaré en Dios, cuando venga el enemigo, lo que él literalmente está diciendo, cuando venga el enemigo, cuando vengan las pruebas, yo lo que voy a hacer es correr y refugiarme en Dios. Eso es. Es como cuando los niños andan ahí jugando y tú estás cuidándolos y de repente ven que viene el perro. ¿Y qué hacen los niños? Le corren a donde está su papá. Eso es bataj. Entonces lo que David está diciendo aquí es que cuando venga el enemigo, cuando vengan las adversidades, cuando vengan los problemas, él va a correr al que es su refugio. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Cada que venga un problema, cada que venga una dificultad, correr a aquel que es nuestro refugio. Porque Él las puede. Él es más grande, Él es más poderoso. ¿Para qué te andas refugiando en otros que ni al caso? Refúgiate en Él. Ok. Vamos a continuar. Número 3. Número 1, entonces, ¿qué quedamos? Conéctate. Número 2, confía. Número 3, no te desanimes, no te des por vencido. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que quiera desanimar. Muchas veces te vas a encontrar así, con que el enemigo te quiere tragar, pero agárrale el pescuezo y dile, no paso. No. Porque siempre va a haber alguien que quiera tragarte, que quiera destruirte, pero tienes que aferrarte, no te des por vencido, no claudiques. Cuando nos disponemos a seguir, a pelear contra nuestro enemigo, siempre vendrá alguien para querer desanimarnos. Cuando tú empiezas a querer hacer las cosas bien, va a venir alguien y va a decir, no, compa, ¿cómo crees? No vas a poder, tú ya estás más para allá que para acá. Tú ya no estás para esas cosas. Siempre va a haber alguien que va a estar así, mira, diciendo, no, tú no, ya, mi chavo, ya estás pasado para eso. Siempre va a haber quien quiera desanimarte. Y lo peor, escúchame bien esto, lo peor es que muchas veces son los más cercanos a nosotros, la misma familia. Eso es lo peor de lo peor. Pero tienes que seguir adelante, tienes que confiar. Y luego continuamos en el versículo 31.
Cuando David llegó, porque recuerden algo, David no era parte del ejército. Quiero que recuerden esto, ¿eh? David no era parte del ejército. Para formar parte del ejército tenían que ser mayores de 21 años. Entonces David no era parte del ejército. Él era el más chico de los hijos de Isaí. Y David era el que cuidaba las ovejas. Entonces, sus hermanos estaban en la guerra y su papá le dice a David, ¿sabes qué, hijo? Quiero que les lleves algo de comer a tus hermanos y que veas cómo están. Y entonces David le dijo, sí, papá. Y David se fue. Y cuando llegó a donde estaban todos los soldados, él llegó y empezó a ver. Y le tocó cuando se para el paladín porque se paraba en la mañana y en la tarde y los enfrentaba a Goliat. Y entonces le tocó cuando estaba ahí y empieza a escuchar que gritaba. Y entonces David dice, ¿y este qué? Y empieza a preguntarles a los demás, oye, ¿y ese qué? Dice, no, es Goliat, dice esto y esto. Pero el rey prometió que al que lo venza, le va a quitar los impuestos y le va a dar a su hija. ¿En serio? Oye, ¿tú la conoces? ¿Qué tal está? No, pues está. Entonces David se motivó. Oiga, jovencito y la hija del rey, ¿no? Y entonces, cuando sus hermanos ven que anda allí, le dicen, ¿tú qué andas haciendo aquí? Dejaste a las ovejitas por allá, andas aquí de chismoso nomás. Y entonces David decía, ay, déjenme. Y él andaba preguntándoles y les decía a todos, pues ¿quién se cree ese gigantón para hacer eso? Y entonces, como todos tenían miedo y vieron que él tenía valor, fueron y le dijeron a Saúl, oye, anda allá afuera un muchachillo que dice que él se lo echa. ¿En serio? Dice Saúl. Y dice que él no le dura, que él se lo echa, que quién se cree que es, que Dios es más grande. Y dice, a ver, tráiganlo. Y entonces lo manda a traer Saúl y se lo llevan a Saúl. Dice en el versículo 31, algunos oyeron hablar a David y lo llevaron frente a Saúl para decirle lo que estaba diciendo. David le dijo a Saúl, fíjense bien, David diciéndole al rey, le dijo, el pueblo no debería dejarse intimidar por ese tal Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a ese filisteo. Y entonces Saúl le dice, tú no puedes salir a enfrentar a ese filisteo. Tú no puedes, mijo. ¿Cómo crees? Sí. A ver, ven, Fer, corre, ven, Fer. Ahí viene David, hagan de cuenta. Firme, firme. A ver, así. Ay, papá. Haz de copas, dicen. A ver, vénganse para acá, que salga bien la foto. Ay. Aunque es su sobrino, pero güerito. Ojo claro, perfil griego. Entonces, imagínense, Saúl ve a Goliat, aunque estaba más grandote. Saúl ve a Goliat y ve a David. ¿A qué te dedicas, mijo? No, pues cuido ovejas. No. Y veía al filisteo y decía, no, pues si más que se lo traga. O sea, siendo lógicos, la verdad, digamos, no, de un trancazo así me lo sume. Y entonces, ¿qué le dice? Tú no puedes salir a enfrentar a ese. ¿Sabes qué? Gracias, mijo. Gracias por tus palabras, pero estás tiernito, estás chiquillo. ¿Sí? ¿Qué cuenta le voy a dar a tus papás? Pero entonces dice que le dijo, ni siquiera eres, o sea, ni siquiera eres soldado, cuidas ovejas. Es más, deberías de vez en cuando echarte un bañito, porque dice que el Señor lo sacó de detrás de la majada. ¿Saben qué es la majada? La caca, que entiendan bien.
De ahí lo sacó de detrás. Entonces David, ¿a qué olía? ¿A Chanel número 5? No. De ahí lo sacó. Dice que, y le dijo, además, Goliat ha sido un guerrero desde niño. Así como lo ves. Desde niño él ha empezado. Y tú, mijo, pues no. Mira, hasta vienes bien peinadito, bonito. No, mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Saúl? Diciéndole que no iba a poder. Y en realidad, ¿a quién le estaba dando el crédito? Al enemigo. Fíjese nada más, gracias chicos. Fíjese nada más lo que muchas veces hacemos. Le damos más crédito al enemigo, al problema, que a lo que puede hacer Dios. Es lo que estaba haciendo. Pero entonces, nunca debes de darte por vencido. David insiste y David le dice, cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté un león y un oso, y así mataré a ese filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. Y luego dice, el Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de ese filisteo. Entonces, cuando Saúl ve eso, le dice, ve y que el Señor te acompañe. Dios te bendiga, hijo. Échele ganas. ¿Sí? O sea, David habló con tal fuerza, con tal convicción, que Saúl dijo, ¡ay, está bravo, chiquito, pero picoso! Sí, ha de ser de la Consti. Imagínense. De la Costi. Y entonces, no importa, el enemigo muchas veces, cuando te enfrenta, ya estás desanimado, pero porque otros te han desanimado. Y a lo mejor otros te van a decir, no se vaya, no se puede, no vas a poder. Pero acuérdate, ¿en quién estás confiando? Número 4, pelea a la manera de Dios. ¿Por qué digo esto? Pelea a la manera de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces vamos a tratar de pelear como nos lo dice el compadre, como lo dice el de la televisión, como lo hizo mi papá, como le hizo mi mamá. O sea, voy a tratar de solucionar los problemas como ellos lo hicieron. Siempre recuerda algo, lo que va a marcar la diferencia ante un problema es la manera en la cual lo resuelves. ¿Sí? Entonces pelea a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ya Saúl le dijo, bueno, pues está bien, échele ganas, dice que Saúl vistió a David con su propia ropa. O sea, Saúl era un hombre alto. Entonces imagínense allá Fer, que yo lo voy a vestir con mi ropa. A ver, mijo, póngase la camisa, el pantalón, ponte los zapatos, con esto te vas a sentir bien firme. ¿Sí? No, va a parecer tribilín en tiempos de hambre. Entonces, no van a poder pelear de esa manera. Entonces, Saúl lo vistió con su ropa, le dio un casco de bronce, su coraza, David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. O sea, no podía. No siempre tienes que pelear a la manera que pelean los demás o como lo hizo el otro. Es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios siempre. Pelea a la manera de Dios. Muchas veces nos encontramos luchando de una manera equivocada y es por eso que no podemos ver la victoria. Es que ya tengo tantos años con esto, es que ya he pasado tantas veces con esto y no más no puedo. No estás peleando de la manera correcta. No estás peleando de la manera bíblica. No estás peleando a la manera de Dios. Estás peleando a tu manera o a la manera que aprendiste de tus padres o que te dijo el compadre, la comadre, pero es a la manera de Dios. ¿Sí?
Dice el versículo 39, la segunda parte, dice, David le dijo a Saúl, no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado. Así que, ¿qué hizo? Se despojó de eso, se lo quitó. Tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo, puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y dijo, ¡vámonos! ¿Sí? Y salió a enfrentar al filisteo. Es la medicina, disculpen, la medicina. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice, tomó 5 piedras del arroyo. ¿Por qué? ¿Por qué 5? Por si fallaba en la primera. No, ¿sabes qué? Tenía hermanos. Que por si salen los otros, también tengo para los otros. Siempre está prevenido, porque van a venir otros. ¿Sí? Y entonces él se vistió como él había aprendido a pelear. ¿Y cómo debemos nosotros como hijos de Dios hoy pelear esta batalla? Es con la palabra, como lo hizo Yeshua, nuestro Salvador. ¿Cómo lo hizo? ¿Se acuerdan cuando se enfrentó con Satanás? Satanás lo tentó y le decía, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo él? Escrito está. A ver si es cierto. Mira, te voy a dar todo esto si te postras y me adoras. ¿Y qué le dijo? Escrito está. ¿Qué le dijo? Mira, arrójate de aquí. Mandará a sus ángeles para que te guarden. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está. ¿Con qué peleó? Con la palabra. Siempre recuerda esto. Pelea la lucha a la manera de Dios con su palabra. No se trata de gritos, no se trata de ver quién puede gritar más, a ver de qué cuero salen más correas. Es a la manera de Dios, es bajo los principios de su palabra. Es por eso que necesitamos conocer la palabra de Dios, la consejería. Cuando usted viene aquí a la congregación, lo que le enseñamos es a cómo pelear en su diario, en sus batallas diarias con la palabra de Dios. Y cuando no sepas cómo, busca ayuda, pregunta. Hay consejería, te podemos ayudar. Para eso estamos. Porque no estás solo. Eres parte de una familia y estamos para ayudarte. Estamos para ayudarte y que seas victorioso y que derribes gigantes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la manera de Dios. La suma de estos puntos es lo que nos dará la victoria. Entonces, número 1, ¿qué? Conéctate con Él en esa comunión, en esa pasión por Él. Número 2, ¿qué? Confía en Él, haz emuná en Dios. O la otra palabra, bataj, refúgiate en Él. Número 3, no te desanimes, no te des por vencido. Y número 4, pelea a la manera de Dios. Todo esto nos va a ayudar a esto. Al final, Él te dará la victoria. Al final, Él te dará la victoria. Recuerda que no importa qué tan grande sea tu problema, Dios es más grande y poderoso. No importa. Quizás tú lo ves inconquistable, quizás tú lo ves impenetrable, quizás tú lo ves que no tiene solución, que no se puede. Ya no veas las cosas a tu manera. Súbete a los hombros de tu Padre para que tengas una perspectiva diferente y veas las cosas desde donde Él las ve. Así de que quizás así de grande sea tu enemigo, pero Él te dará la victoria. Y entonces, dice el versículo 41, que Goliat caminó despacio hacia David con su escudero por delante, viéndolo con desprecio. Veía que era tan solo un muchacho saludable y bien parecido. Goliat le dijo a David, ¿para qué traes ese bastón? Para ahuyentarme como un perro, porque David era pastor y traía su cayado de pastor. ¿Sí? Goliat empezó a nombrar a sus dioses para maldecir contra David. Goliat
le dijo a David, acércate y echaré tu cuerpo a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Porque Goliat era grandote, pero era lento. Diríamos nosotros, taradón. ¿No? Así era. Pero David, entonces David, ¿cómo iba Goliat acercándose? Pero fíjese, luego dice en el 45, David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Yahweh, todo el Señor de los ejércitos. Sabuot. No, ¿qué era? Sí, va. Dice, el Dios de los ejércitos de Israel, tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor te dará, no te dará escapatoria. Y luego dice, hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Y lo mismo haré con todos los demás filisteos. Y todos sabrán que hay Dios en Israel. Y entonces, dice el versículo 47, que todos los que se encontraban reunidos, sigue hablando David, dice, todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espada ni lanza para salvar al pueblo. Porque la batalla es del Señor. Él nos ayudará a derrotar a todos ustedes, filisteos. Fíjense algo bien interesante. Todos sabrán que el Señor no necesita espada ni lanza para salvar al pueblo. ¿Sabes qué es lo que el Señor necesitó para salvarlos? A un muchachito que estuviera conectado con Él y que confiara en Él. A un muchachito que todos despreciaban y querían, ¿tú qué? A ese es al que necesitó. Y a ese tipo de personas es a las que Dios necesita. Así de que Goliat empezó a atacar a David, acercándose más y más a él. Pero David, ¿qué hizo? Corrió a encontrar a Goliat. Mientras que Goliat iba, vas a ver. Y a lo mejor le lanzaba la jabalina. Pero David, ¿qué hizo? Lo que se ha de coser, que se vaya remojando. Y corrió y se paró. No puedo con esto. Y entonces dice que corrió al encontrarlo y David tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó. La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos. Con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo. ¿Sabes qué es lo que hizo el Señor? Le dio la victoria. Le dio la victoria. Y entonces dice que así fue como David derrotó al filisteo con solo una honda y una piedra. Goliat golpeó al filisteo y lo mató. Como David no tenía espada, corrió y se paró al lado del filisteo. Entonces David desenvainó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza. Así fue como David mató al filisteo. Cuando los demás filisteos vieron que su héroe estaba muerto, se dieron la vuelta y salieron patitas. ¿Para qué las queremos? Ya a correr se ha dicho. El Señor le dio la victoria. Cuando tú estás conectado con Él, cuando tú confías en Él y no dependes de los demás, no importa lo que los demás digan, vas a ser capaz de enfrentar a tus gigantes y derribarlos, destruirlos, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Así que recuerda, número 1, conéctate con el Padre. Número 2, confía en Él, la confianza puesta en Él. Haz emuná, refúgiate en Él. Número 3, no te desanimes, no te des por vencido. Número 4, pelea a la manera de Dios con su palabra, pelea bíblicamente. Y número 5, como resultado, al final, Él te dará la victoria. ¿Cuántos queremos vencer gigantes? Hay que empezar entonces a vivir estos principios para poder hacerlo. Y les quiero dejar para memorizar este versículo. Primer libro de Samuel 17:47.
todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espada ni de flechas. Para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Para triunfar Dios necesita de corazones dispuestos, de vidas entregadas, conectadas con Él. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie y vamos a orar. Ponte de pie y cierra tus ojos y ahí dile al Señor. Dile, Padre, yo quiero confiar en ti. Yo quiero conectarme contigo cada día. Yo quiero ser un conquistador, dile a Él. Yo quiero aprender a derribar gigantes cada día, Señor. Yo quiero que mi vida sea una vida en la cual puedas manifestar tu gloria, tu presencia. Y que así, Señor, mi vida manifieste al mundo tu grandeza y tu poder. Dile, ayúdame a derribar los gigantes que hay en mi vida. Yo no sé cuál sea el gigante que hay en tu vida, mi hermano, mi hermana. Tú lo conoces. Pero lo que sí sé es que nuestro Padre Yahweh es más grande y más poderoso que cualquier problema. Así que no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu dificultad, debes entender algo. Él es más grande, Él es más poderoso. Así que en Él tú y yo tenemos la victoria. Levanta tus manos y dile, Padre, aquí está mi vida, aquí está mi matrimonio, aquí está mi salud, mi economía. Todo lo que yo soy aquí lo pongo delante de ti. Ayúdame para ser un conquistador. Ayúdame para vivir a tu manera y así poder ver tus grandezas y tu poder en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi salud, en todo lo que soy, Señor. Delante de ti estamos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.